Gracias. No da para la plataforma, pero sí entre las diapositivas. Bueno, lo importante es que entran las diapositivas. En la plataforma entonces tienen ustedes 3 actividades que hacer para la teoría y para la práctica tienen 2 actividades y un microparcial. ¿Ya? Por favor, les voy a pedir que sus actividades ya las vayan realizando. Hoy día vamos a ver el tema de periodo fetal y estaba programado para la práctica un microparcial de los 2 últimos capítulos que nos toca avanzar, ¿sí? O sea, periodo fetal y defectos congénitos. Pero así como estamos con feriados muy seguidos, no nos va a dar tiempo, peor si el 13 ya tendrían que dar su examen. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ni modo, aunque de un tema, pero les tomaré su microparcial en la práctica de este tema, ¿ya? Para así ya tener hechos el microparcial y lo único que tengamos que hacer después de los feriados sea el parcial. ¿Listo? Ahora, si por algún motivo no me pone para el 13, me ponen para el 22, que era la otra opción, bueno, aprovecho esa clasecita más para repasar algo que ustedes quisieran, ¿no ven? Entonces no habría problema. El tema es de que ahora vamos a pasar la siguiente semana y de ahí se vienen 2 jueves seguidos que son feriados. Entonces no los voy a ver. Por eso les digo que tal vez incluso nos toque ya directamente el examen. Por eso quiero ya tener todo hecho. Por favor, les voy a pedir que ya vayan haciendo sus trabajos, tanto de teoría como de práctica, y vayan subiendo a la plataforma. ¿Listo? Para que no estemos atrasándonos ni estemos con problemas, por favor. ¿Ya? Bien, veremos entonces el tema de tercer mes al nacimiento. Ya habíamos dicho que de la tercera semana hasta la 8ª semana es periodo embrionario, ¿no es cierto? Periodo embrionario. Y desde la 9ª semana hasta el nacimiento vendría a ser periodo fetal, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Listo? Aquí hay datos que son muy importantes que los tienen que saber. Volviendo a repetir, fíjense que de la 9ª semana al nacimiento, periodo fetal. ¿Ya? ¿Han visto ustedes en la anterior clase que en el periodo embrionario, pues prácticamente el bebé ya estaba completamente formado? Entonces, ¿qué toca hacer en esta etapa del periodo fetal? Nada más que la maduración de sus tejidos u órganos y el crecimiento de su cuerpo, porque ya el bebecito está completamente formado. Y algún dato muy importante es el hecho de que habíamos visto que en el periodo embrionario la edad gestacional del embrión calculábamos de acuerdo al número de somitas, ¿no es cierto? Ahora fíjense que en el feto no podemos observar los somitas porque el fetito ya es gordito, tiene bastante tejido adiposo que recubre todo su cuerpito y no permite ver, digamos, los somitas. Por eso que en el feto, para hacer el cálculo de la edad gestacional, consideramos 2 longitudes. Una longitud vértice nalga y una longitud vértice talón, que les voy a explicar aquí en el dibujito. Fíjense, vértice nalga sería este. Ponemos en posición sentado al fetito y medimos desde la parte más sobresaliente de la cabeza hasta la parte más sobresaliente de las nalgas. Hagamos de cuenta que hemos medido y mide 26 centímetros. Entonces ustedes se fijan en el libro, tienen una tablita donde dice 26 centímetros vértice nalga corresponde a tal edad gestacional. ¿Listo? Y vértice talón vamos a considerar con el feto de pie, lo ponemos extendidito y medimos desde la parte más sobresaliente de la cabeza hasta la parte más sobresaliente de los talones. Ese es el vértice talón. Y de la misma manera, vemos cuántos centímetros es y nos fijamos a qué edad corresponde. ¿Listo?
Todos estos datos que vamos a ver hoy día, por favor, quisiera que lo consideren bien porque ya vamos a tener que hacer también nuestra práctica en laboratorio. Todo depende de qué fecha de examen me den mañana para ya avisarles para que vengan al laboratorio preparados para que hagamos esto, ¿sí? Vamos a tener que calcular la edad del bebé por el examen físico, por el peso, por las tallas, entonces, y revisar también si es normal o qué patología tiene. Entonces, todo eso tenemos que ver, ¿ya? Por otro lado, hay algo importante también que aquí les están mencionando en su libro, que nos dicen que el feto durante el tercer y cuarto y quinto mes solamente crece. Por eso que van a ver datos en el libro donde dice de que un fetito de 5 meses, por ejemplo, pesa más o menos entre 450 a 500 gramos. Fíjense lo flaco que es. Para 5 meses, medio kilo, me parece que es muy poquito, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque durante el tercer, cuarto, quinto mes ha estado solamente creciendo. Donde sí va a empezar a engordar es recién al octavo y al noveno mes de gestación. De ahí que habrán observado también ustedes que habitualmente cuando la mujer está embarazada de 4 o 5 meses, hay mujeres en las que ni siquiera se nota su embarazo. Pero los últimos meses parece que se hubiera duplicado. Y es por este motivo, porque el octavo y noveno mes el fetito engorda y aumenta de tamaño, ¿sí? Después les están hablando cómo nosotros podemos calcular la fecha probable de parto. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? Fecha probable de parto. Quiere decir cómo podemos calcular qué fecha va a nacer el bebé. Pero si ustedes se fijan, yo no estoy diciendo fecha exacta de parto, porque no hay fecha exacta. Es fecha probable, ¿sí? Aquí les están enseñando a calcular la fecha probable de 2 formas, pero cuando ustedes estén llevando ginecobstetricia, les van a dar fórmulas, les van a enseñar muchas formas de poder calcular la edad fetal, ¿sí? Pero en el AHMA nos están dando solo estas 2. Una de ellas dice que deberíamos considerar el último periodo menstrual, la fecha del último periodo menstrual. Y a partir de esta fecha del último periodo menstrual, deberíamos contar 280 días y es en esa fecha que debería nacer el bebé. O también considerar la fecha del último periodo menstrual y contar 40 semanas y ahí tendríamos la fecha en la que tendría que nacer el bebé, ¿sí? Pero esto no es exacto por varios motivos también. Acuérdense que cuando se forma el huevito cigoto y se implanta en el endometrio, hemos visto que rompe la superficie del endometrio y se introduce adentro del endometrio. Y en ese momento el endometrio es un tejido muy delicado, edematizado, lleno de vasos sanguíneos, les había mencionado. Entonces al ingresar puede romper vasos sanguíneos y la madre o la mujer puede tener un sangrado que puede fácilmente confundir con un periodo menstrual y nos puede dar el dato de cuando se implantó y no de cuando era su último periodo. Entonces esto nos puede hacer fallar también. Y algo con lo que ustedes van a tropezar muy a menudo en nuestro medio, porque si les toca ir a rotar en un hospital, digamos, un poquito alejado del centro, van a ver que las señoras no se acuerdan de la fecha de su último periodo menstrual. Entonces, ¿cómo calculan? Es un poco complicado. ¿Saben qué hacemos nosotros en esos casos? Más o menos nos fijamos el tamaño de su abdomen y calculamos más o menos de cuántos meses está. Y relacionamos esos meses con alguna fecha festiva. Navidad, Año Nuevo, San Juan, Carnavales, Semana Santa, Corpus Christi, no sé, ¿no? Y le decimos, ¿te acuerdas si para Carnavales tuviste tu periodo menstrual? Ay, sí, estaba con mi periodo justo en Carnaval. Ah, entonces cuento desde febrero. Claro. Y más o menos así hacemos porque no se acuerdan la fecha, ¿sí? De todas maneras, fíjense que de cualquier forma que la haga, un poquito complicado a que podamos dar una fecha exacta. Ahora, van a ver ustedes, por ejemplo, en la consulta, los ginecobstetras tienen varias formas de cálculo, pero ninguna es exacta. A veces por achunte, diría yo, justo dijo para el 2 de agosto y nació el 2 de agosto, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría, si es para el 2 de agosto, por ahí nace, qué sé yo, el 25 de julio, o por ahí nace el 10 de agosto, o sea, hay una variación más o menos de 1 a 2 semanas, en más o en menos. ¿Sí? Por eso decimos fecha probable, no decimos fecha exacta.
Ahora, este otro punto que les están enseñando también, la verdad me parece más difícil, porque ¿qué dice? Que habría que contar 266 días o calcular 38 semanas considerando el día de la fecundación. ¿Quién me puede decir qué día se ha fecundado? Complicado, porque ustedes saben que la fecundación no es que nos basamos que el día que ha tenido relaciones sexuales ahí se ha fecundado, no es así. Depende del día de la ovulación. Hagamos de cuenta que una mujer tuvo relaciones sexuales, digamos, el miércoles. No es pues que el mismo miércoles se ha fecundado. ¿Podría darse? Sí, también podría darse, porque puede haber la casualidad que ovuló, tuvo las relaciones y se fecundó. Pero puede también haber la probabilidad de que si bien ha tenido relaciones sexuales el miércoles, pues recién por ahí va a ovular mañana o pasado. O sea, depende en qué momento está ovulando. Entonces, un poco complicado también me parece eso. Pero de todas formas, son las dos que les están dando ahora en el AJMA. ¿Listo? Voy a pasar otra diapositiva. Aquí nuevamente, fíjense la imagen, recordándoles cómo tomamos nosotros en cuenta la longitud vértice nalga. No olviden que para esta longitud se pone al fetito en posición sentado y tomamos desde la parte más sobresaliente de la cabecita hasta la parte más sobresaliente de las nalgas, ¿sí? Esto es vértice nalga. Y aquí están viendo vértice talón. Vean que aquí hemos extendido, lo hemos puesto como de pie al fetito y hemos medido desde la parte más sobresaliente de la cabeza hasta la parte más sobresaliente de los talones. Entonces ustedes toman las medidas y se fijan en el cuadrito a qué edad gestacional corresponde. Aquí nuevamente un poco reforzando lo que ya habíamos visto hace un rato, referente a la fecha probable de parto. No olviden que tenemos las dos formas, contando 280 días o 40 semanas considerando la fecha de la última menstruación, o 266 días, 38 semanas considerando el momento de la fecundación. ¿Listo? Aquí les estamos mostrando esta imagen donde nos dice si se podría hacer el cálculo de la edad gestacional en el periodo embrionario y fetal. Claro que sí. En el embrionario hemos dicho por el número de somitas. Y en el fetal no solamente podemos hacer el cálculo de acuerdo a las medidas, longitud, vértice, nalga, vértice, talón, sino también lo podemos hacer de acuerdo al peso del bebé, podemos hacer de acuerdo a la longitud que tiene, incluso al examen físico, como que lo vamos a hacer todo esto en laboratorio, lo vamos a llevar a cabo ahí en laboratorio, vamos a hacer todo esto, los vamos a pesar, los vamos a medir, revisar todo, ¿listo? Y ahí van a ver cómo de fácil van a poder reconocer a un bebé de, no sé, dependiendo de qué edad gestacional, puede ser 3 meses, 2 meses, 5 meses. De solo verlo, ya van a, antes de medirlo, incluso ya van a poder saber por el examen físico, por los datos que les vamos a dar. ¿Listo? También podríamos saber la edad gestacional de acuerdo a una ecografía. ¿Qué consideran en la ecografía? El diámetro biparietal, la circunferencia craneana, la circunferencia del abdomen y también la longitud del fémur. Ellos miden todo eso y se fijan en sus tablitas, también los ecografistas, y ven a qué edad gestacional corresponde y nos pueden decir ecográficamente qué edad tiene ese bebé. ¿Listo? Bien, hablando por meses, al examen físico, ¿qué nos va a ayudar a reconocer? De manera puntual primero y luego ampliamos un poquito más. Al tercer mes lo que ustedes tienen que reconocer son 3 cosas principales. Una de ellas es el tamaño de la cabeza. Fíjense que al tercer mes realmente cuando ven ustedes parecen estar viendo un bebé de un extraterrestre, porque es súper cabezón. Fíjense, la cabeza es la mitad del tamaño total del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso nos llama la atención. Otra cosa que ustedes van a poder observar es el hecho de que en esta edad recién ustedes van a poder ver de que tenemos una cara más humana. Mantengan el concepto y después les voy a mostrar una imagen para que vean que realmente aquí sí tenemos cara humana, porque antes de los 3 meses ya van a ver cómo de feos somos, ¿sí? Y otro dato del tercer mes, también es importante decirlo, que ya podríamos nosotros observar los genitales externos, y esto lo vamos a ver en segundo semestre, donde antes de los 3 meses hay una etapa que indiferenciada que le llamamos, donde vamos a ver lo mismo en el hombre, lo mismo en la mujer, ¿sí?
En cambio, en los 3 meses aquí recién se diferencia, por eso nos dicen que a los 3 meses recién podríamos ver qué sexo tiene el bebé. Es lógico que el sexo ya se define genéticamente, pero de manera visual lo vamos a poder realizar recién a los 3 meses. Entonces son características que las tendrían que considerar y tomar en cuenta, porque después en laboratorio vamos a tener que ver todo esto, ¿sí? A los 5 meses, ¿qué características vamos a ver? Es como que aquí el crecimiento ya es un poco más equilibrado, más proporcionado. Por eso pueden ver que el tamaño de la cabeza pues es ya la tercera parte del tamaño total del cuerpo, ¿sí? Otro detalle que van a ver para que no se olviden, al 5.º mes se forma todo aquello que representan los pelos, ¿sí? Los pelos, las cejas, las pestañas y el famoso lanugo. No sé si han escuchado sobre el lanugo. El lanugo habitualmente van a ver ustedes en algunos recién nacidos en toda esta área, en los bracitos y a veces incluso en las partes laterales de la carita. Es un vello fino que después, a medida que el bebé va desarrollando, esto se va a ir cayendo, ¿sí? Y algo súper, pero súper importante del 5.º mes es el hecho de que la mamá ya percibe los movimientos fetales, ¿sí? Este dato es fundamental que lo consideren porque puede que una mujer venga a la consulta para poder realizar su control prenatal y ahí, si ella tiene 5 meses de embarazo, tiene que preguntar si percibe o no esos movimientos. Hay un caso, por ejemplo, que les comento como anécdota. Era una paciente que era abogada, ¿sí? Y bastante joven, era su primer bebé. Y ella, bueno, resulta que llegó hasta los 6 meses de embarazo. Pero había una situación con ella, que su esposo se fue a hacer la especialidad, era médico su esposo, se fue a hacer la especialidad a México y ella se quedó embarazada, ¿sí? Y iba a sus controles, pero no como habitualmente debería ser, porque no es que todos los días tienes que ir a control prenatal, ¿no es cierto? Solo si hubiera algún inconveniente, evidentemente vas a tener que ir antes. Pero esta señora no entendía eso, iba pasado un día. Y cuando le dijeron que no había necesidad, que se está exponiendo en mano, incluso a agarrarse alguna infección, cualquier cosa dentro del hospital, que nomás debería venir en las fechas que se le fije, pero ella decía que no, y que igual venía pasado un día. Y como era abogada, pues los colegas decían, por ahí pasa justo algo y nos va a decir de que no, por culpa nuestra, por no haberla atendido. Entonces la dejaron. Y así fue sus controles prenatales pasado un día, hasta que llegó hasta los 6 meses. Les cuento que fue el día lunes, le hicieron el control, estaba todo perfecto, muy bien, se fue a la casita. El día miércoles vino y le estaba haciendo el control su ginecobstetra y resulta que no había latido cardíaco. Le pregunta, ¿y se sigue moviendo tu bebé? No, se dejó de mover. Entonces, ¿en qué debemos pensar? En una muerte fetal, un óbito fetal que se llama, ¿no es cierto? Entonces fíjense la importancia que tiene, así haya venido en la mañana y vuelve en la tarde, vuelvan a preguntar porque ese dato de los movimientos es muy importante para poder saber la vitalidad o cómo está el bebé adentro. ¿Listo? Fue un caso muy, muy triste porque encima, ¿qué había pasado? Que el día martes en la noche ella habló con el esposo y él tuvieron una discusión, renegó, se le subió la presión y el bebé murió. ¿Sí? Entonces, vean la importancia que tiene. Y eso, ¿cuándo ustedes deberían preguntar si se mueve? A los 5 meses. Recién 5 meses, por favor. ¿Ya? En el momento del nacimiento, ¿qué vamos a ver? Fíjense en la imagen, el tamaño de la cabeza tiene que ser la 4ª parte del tamaño total del cuerpo, ¿sí? Además, en el momento del nacimiento, el bebé van a considerar ciertos datos en cuanto a peso y talla. Aquí ya les anticipo que en su libro es interesante, pero en un mismo libro tienen diferentes datos, ¿sí? Lo que nosotros manejamos prácticamente ya en el consultorio, los pesos que debería tener un bebé recién nacido es de 2,5 kilos hasta 3,5 kilos. Consideramos eso como normal. En su libro les están dando diferentes parámetros, pero de todas maneras, para no crear polémica, tengan por seguro que no les voy a poder preguntar eso, porque justamente tenemos diferentes datos y no sabrían qué contestar, ¿no? O tendrían que poner todos los datos del libro, entonces no corresponde. De todas maneras, nosotros consideramos como peso normal desde 2,5 kilos hasta 3,5 kilos. Y como talla, consideramos 50 a 51 centímetros. ¿Listo? Además, algo importante también en el recién nacido,
que ustedes deberían fijarse, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver un parto, una cesárea y demás, van a ver que cuando el bebé sale, está completamente untado con una especie de crema blanquecina oleosa, parece que lo hubieran enmantecado para ponerlo al horno, ¿no es cierto? ¿Han visto? Sí. Y es súper resbaloso, ¿sí? Entonces, eso se llama vernix gaseoso. Ese vernix gaseoso es súper importante porque imagínense, por ejemplo, si ustedes entran a la piscina y están media hora dentro del agua, ¿qué pasa con su piel? Se remonta. Está completamente ya arrugada. Y el bebé ha estado 9 meses y nace con una piel hermosa, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque ese vernix gaseoso unto sebáceo actúa como un aislante entre el cuerpo del bebé y el líquido amniótico, ¿sí? Además que este vernix gaseoso se ha visto que tiene muchas cualidades que les voy a comentar también. Así que aquí nos dicen de que el vernix gaseoso como función principal, ¿cuál va a ser? Va a ser la de evitar la maceración, ¿sí? Porque imagínense si no hubiera ese vernix, el bebé podría incluso descomponerse 9 meses dentro del líquido, tendría que descomponerse, ¿sí? Entonces, la función más importante del vernix gaseoso es evitar la maceración, ¿sí? Hace unos años atrás les comento que estaba trabajando en un centro de salud que se llama Sebastián Pagador, no sé si alguien conoce, ¿no? Es un poquito alejado, es como unos 5 kilómetros. Resulta que ahí trabajábamos solamente un médico y la enfermera y teníamos que resolver todo lo que venía. Resulta que eran dos gorditas, o sea, 2 embarazadas, y cuando las evaluamos, ambas estaban como en concurso, ¿no? Que una evolucionaba, la otra también, y estaban así. Entonces, como éramos solo la enfermera y yo, le digo, mire, si yo no puedo recibir a los 2 bebés porque nacen juntos, usted va a tener que recibir uno, y lo que yo haga, usted hace con el otro bebé también. Listo, así nos ayudamos. Ya, habíamos programado todo así. Hasta que resulta que una de ellas se la adelantó, ganó el concurso y salió el bebé. Y era un bebé bastante grande, hermoso, y cuando lo recibo lo llevo a la mesa de atención, lo pongo y empiezo a querer secarlo, pero nunca olvido a ese bebé porque cada vez que hacía así con los campos estériles para secarlo, lo único que hacía era dispersar más su unto sebáceo, o sea, el vernix tenía gaseoso. mucho. Nunca había visto tal cantidad de vernix gaseoso en un bebé, creo que medía como 1 centímetro. Páseme otro campito, y no había cuándo, y me desesperaba porque como es un lugar alejado, no tenía ni siquiera una ambulancia por si se me enfriara, entrar en hipotermia, hiciera problemas respiratorios, ¿cómo le hago para trasladarlo después? Esa era mi desesperación, y habiendo nacido bien el bebé, pues no tendría que pasar eso, ¿no ves? Entonces estaba desesperada así, y la enfermera bien pancha, después va, y ¿dónde estará yendo? Bueno, igual seguía yo, viene y se saca de su bolsillo una latita, su bajalenguas, y empieza a raspar así la piel del bebé, como cuando sacamos con el cuchillo la mantequilla y se hace rulitos, ¿no ven? Así, y sí, pone en su latita, y así le va sacando y poniendo. Yo pensaba el rato y decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Está loca. ¿Qué está haciendo en vez de ayudarme, digamos, ¿no ves? Y le pregunto, ¿qué está haciendo? Ay, doctora, por favor, déjeme, por favor, déjeme sacar todo esto, es que tiene tanto. Y le digo, ¿y qué va a hacer con eso? Es que yo me pongo en la cara. Ay, es que casi de vuelvo. De solo imaginarme ponerme algo así en la cara, imagínense. ¿Cómo? Le digo, sí, es que me pongo eso a la cara, que me pone la piel tersa, que me quita las arrugas, que me quita las manchas, que me ha dado 10,000, digamos, beneficios del vernix gaseoso ese rato. Yo lo miraba y dije, qué loca estás, realmente, ¿no? Igual, continué con todo y ya está, ¿verdad? Resulta que de ahí han debido pasar unos 5 años de cuando me sucedió esto, y se me ocurre, cuando estoy en mi momento de ocio, me gusta entrar a ver cosas investigar, así, novedades, actualizaciones. Y entro a las actualizaciones, y había de un año antes a lo que cuando yo entré a la actualización, y ahí hablaba de un laboratorio de Brasil, ¿no? Y decía que ese laboratorio de Brasil estaba imitando al vernix gaseoso, sacando cremas faciales, cremas para el pelo, todo en cuanto a belleza, hasta jabón y no sé qué, ¿sí? Y ahí decía que como beneficios que habían estudiado del vernix gaseoso,
quitaba las arrugas, quitaba las manchas, hacía todo lo que la enfermera me había dicho. Dije, me quedé helada y dije, ¿cómo? Tenía razón. Y encima se llevó gratis, digamos, me pasó nada, ¿no es cierto? Pero fíjense que tiene todos esos beneficios. Hoy en día nos dice que actúa como protector solar, actúa como antioxidante, además es cicatrizante, nutritivo. Entonces, sí tenía razón la enfermera, ¿sí? Tiene todas esas funciones y además el que sabíamos que evita la maceración. ¿Ya? Entonces acuérdense del vernis gaseoso que tiene todas esas funciones. Bueno, veremos ahora ya más detallado de cada mes. Este sería tercer mes, ¿no es cierto? Porque fíjense, la mitad cabeza, la mitad cuerpo. Además hemos dicho que ya tiene cara más humana, porque ¿cómo éramos antes? Así. Fíjense cómo parecemos humanos. Nada, ¿no es cierto? Entonces esa es la cara que tenemos antes y para el tercer mes así. Por eso dicen tenemos cara más humana, ¿sí? Otro detalle que habíamos dicho de los genitales. Así es como vamos a ver inicialmente en el hombre y en la mujer. ¿Cuál es la diferencia? Tampoco hay. Recién al tercer mes, a partir de lo mismo, en el hombre ya saben cómo está formado y en la mujer también, recién se diferencia. Por eso nos dicen que recién al tercer mes podríamos ver el sexo del bebé, ¿sí? Además, fíjense también que hay otras características, que dice que las extremidades ya están empezando a crecer proporcional al tamaño del cuerpo. Y además también nos hablan de que a nivel del cráneo ya van apareciendo puntos de osificación y a nivel de los huesos largos también. Esto vamos a ver en el tema de esquelético, por ejemplo, en segundo semestre. Van a ver de que inicialmente la bóveda craneana era una membrana, ¿sí? Donde aparecen esos foquitos de osificación que después termina osificando toda la bóveda recién. Por eso, si ustedes se han fijado en anatomía, la bóveda craneana está formado por huesos bien delgaditos, porque era una membrana, ¿sí? Entonces, al tercer mes nos dice, ya va apareciendo esos puntitos de osificación, ¿listo? Este es al quinto mes. Habíamos dicho que es la tercera parte del tamaño total del cuerpo. Les dije que no se olvidaran que al quinto mes además aparece todo lo que representa pelos, ¿no ven? Los pelos, las cejas, las pestañas y el famoso lanugo. No sé si logran ver en la imagen de allá, el lanugo. ¿Sí se nota el velito? Veo que en laboratorio tenemos también para mostrarles el lanugo, por suerte. ¿Sí? ¿A qué edad lo vamos a ver? 5 meses. Solo veo si tiene lanugo, pero 5 meses más, si tiene pelo, ceja, ya sé que tiene. Vean cómo ayuda el examen físico, ¿sí? Entonces el lanugo es ese vellito fino. Y además también no olviden que al quinto mes la madre ya tiene que empezar a percibir los movimientos del feto, ¿sí? ¿Cuánto más o menos mide vértice talón a los 4 o 5 meses? 15 centímetros, ¿sí? Y a los sexto mes nos dicen que la piel del bebé es bastante rojiza y además es arrugada y que la longitud ya es de 25 centímetros y el peso ya es de 1100 gramos. Es como que casi duplica en un mes, ¿no? En el momento del nacimiento, nos dicen aquí que lo normal del peso sería de 3000 a 3400. Van a ver que después nos va a dar otro dato. La talla 50 centímetros. Bueno, en cuanto a las características físicas, en el recién nacido no olviden que el tamaño de la cabeza tiene que ser la cuarta parte del tamaño total de su cuerpo. Y que además si es varoncito, ya los testículos tienen que estar en las bolsas escrotales. Y además que en el momento del nacimiento ya tiene que estar el vermis gaseoso o un sebáceo. Fíjense ahí en esa imagen, logran visualizar, es blanca, ¿no es cierto? Su carita. Ese es el vermis gaseoso. ¿Ya? Aquí simplemente para comentarles cómo yo puedo saber qué edad gestacional tiene. Puedo saber por las longitudes que les he explicado, puedo saber por el peso que tiene, ¿sí? Porque fíjense, por ejemplo, una longitud de 9 a 14 y un peso de 60 a 200 equivale a 13 a 16 semanas, ¿sí? Ese cuadrito lo tienen en su libro.
Aquí nuevamente recordándoles referente a lo que es la fecha probable de parto, que les hemos dicho que tenemos las dos formas de cálculo, ¿sí? Y vean lo que les dije hace un rato, que el nacimiento se produce habitualmente entre 10 a 14 días de la fecha que hemos calculado, que puede ser antes o puede ser después, ¿sí? Llamamos prematuro, aquí nos dicen de 38 semanas, pero es menos de 37, ¿ya? Y postmaduro cuando sí tiene evidentemente 42 semanas. Y esto lo podemos saber también por ecografía. Ahora fíjense que aquí nos da otro dato del peso. Hace rato nos dijo de 3 kilos a 3 kilos 500. Ahora aquí dice 2 kilos 500 a 4 kilos, ¿sí? Bueno, normalmente manejamos de 2.500 a 3.500 y la talla entre 50 y 51 centímetros, ¿listo? Bajo peso cuando es menos de 2 kilos 500 y prematuro aquí nos dice menos de 37, hace rato nos dijeron menos de 38, pero bueno, menos de 37. Y en cuanto al tamaño, pueden haber bebés también que pueden por algún problema a nivel de la salud materna o la fetal, podrían nacer bebés pequeños. Pero también a veces pueden nacer bebés pequeños, no por patología alguna, sino por constitución, ¿sí? ¿Esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, si la mamá es pitufina, el papá pitufino, ¿el hijito cómo va a ser? Pitufinito. Entonces, hay que considerar también la talla de los papás, ¿listo? A eso se refiere esa parte. Aquí, miren, nos están hablando de lo que ya hemos visto. No olviden que aquí tenemos todo lo que es el trofoblasto. No sé si se están acordando de esta parte de aquí, de este polo de acá. ¿Qué se llamaba? Polo embrionario, porque está cerca al embrión. Y todo esto recibe el nombre de corio frondoso, porque tiene abundante cantidad de vellosidades placentarias. Y esta parte es el corio leve o calvo, ¿verdad? Acuérdense que ya les había mencionado en la anterior clase que toda esta parte del corio frondoso va a formar la placenta definitiva y la parte del corium leve o calvo va a formar parte de lo que va a venir a ser la bolsa de agua, ¿sí? Eso nos están volviendo a recordar aquí, pero hay un detalle nuevo que también nos están diciendo. Miren, aquí son vellosidades placentarias. Vean esta parte de aquí. Estos son acúmulos de sincitio trofoblasto que nos dicen que a nivel de, por ejemplo, del cordón umbilical, después vamos a hablar del cordón umbilical, van a formar lo que son los nudos sincitiales. ¿Listo? Voy a mostrarles imágenes después. Aquí nos están hablando, que seguramente ya han escuchado en alguna oportunidad hablar que tiene preeclampsia, eclampsia, ¿no es cierto? De todas formas, aquí lo importante es saber que ambos son cuadros de riesgo, ¿ya? En el tema de preeclampsia, por ejemplo, desde ya es un cuadro súbito que se da de repente y donde la mujer embarazada va a presentar diferentes grados de hipertensión arterial, va a empezar a eliminar proteínas por sangre, o digo por orina, ¿sí? Entonces, este dato ya nos ayuda a hacer el diagnóstico de una preeclampsia. Además, van a ver ustedes que esto va a afectar y va a ocasionar un retraso en el crecimiento del feto, puede ocasionar la muerte del feto y también de la mamá. Son situaciones de riesgo. Pero esta es la peor, que es la eclampsia, ¿sí? Prácticamente tiene también lo mismo, pero la diferencia está aquí, que la mamá va a empezar a tener crisis convulsivas. De ahí que en estas situaciones, cuando vemos que la salud está realmente en riesgo, tanto por parte de la madre como del hijo, independientemente de la edad gestacional, muchas veces tiene que interrumpir el embarazo para poder salvar la vida de ambos, ¿sí? Entonces, es muy frecuente este tipo de cuadros, por eso lo están mencionando aquí. Y esto yo prefiero explicarles con el dibujito, es bien fácil. Quiero que nos vayamos ubicando. Esto de aquí que les estoy remarcando con color verde, vendría a ser el bebé, ¿no es cierto? Por fuera, fíjense, tenemos esto que voy a hacer de negro, es una membrana que es el amnios. Y entre el bebé y el amnios, aquí vamos a tener lo que es el líquido amniótico. Más por fuera, ustedes pueden observar algo que ya hemos visto antes, que es esto de aquí, que son las vellosidades placentarias, ¿sí? Que hemos dicho que es el corio frondoso.
Y viene por aquí la otra parte del corium, que viene a ser el corium leve o calvo. Por fuera de este, ustedes están viendo aquí de un color medio color ladrillo, todo esto se llama decidua, ¿sí? La decidua que está a nivel del corium frondoso, esto de aquí, se denomina decidua basal. La decidua que está aquí cubriendo como si fuera una cápsula al bebé con sus membranas, se llama, de ahí viene el nombre de decidua capsular, ¿sí? Esto de aquí. Y la decidua que está aquí en las paredes del endometrio se denomina decidua parietal. Resumiendo, tenemos entonces tres tipos de decidua, ¿sí? Decidua basal, la que está aquí a nivel del corium frondoso. Decidua capsular, que es esta que está envolviendo como cápsula al producto más sus membranas. Y decidua parietal, que es la que está en las paredes del endometrio. ¿Listo? Acuérdense que hemos dicho que esta parte del corium frondoso va a formar lo que es la placenta, ¿no es cierto? Y escuchen bien esta parte. El amnios con este corium leve y esta decidua capsular se van a fusionar. Y de esta fusión se va a formar esto, que viene a ser la bolsa de agua. Entonces, ¿quiénes constituyen la bolsa de agua? El amnios, la decidua parietal o capsular, perdón, la decidua capsular y además el corium leve. ¿Sí? Son las tres membranas que están fusionando y formando la bolsa de agua. ¿Quién ha formado la placenta definitiva? El corium frondoso. ¿Listo? ¿Está bien esta parte? Pasamos a una otra imagen. Entonces aquí ya ustedes están viendo la placenta formadita, ¿sí? ¿Cuáles serían las características de esta placenta? Desde ya nos dicen que tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros, este es el diámetro. ¿Cuánto tiene de grosor? 3 centímetros. ¿Cuánto pesa? 500 a 600 gramos, medio kilo prácticamente, para que se acuerden. ¿Listo? Y además también nos dice que tienen de 15 a 20 cotiledones. Estos son los cotiledones. Todo esto lo vamos a ver en laboratorio. Miren, estos son los cotiledones. Y esta parte de los cotiledones es justamente la que está, digamos que esta es la pared del endometrio, y aquí está agarrada la placenta, ¿no es cierto? Esta carita de la placenta que está sujetándose aquí a la pared del endometrio, esa es la cara que está formada por los cotiledones. O sea, el lado materno. Y el lado fetal va a ser esta, donde está el cordón umbilical, está el amnios y además está la lámina coriónica. Por eso que nos dicen que la placenta tiene dos lados, lado materno y lado fetal. ¿Listo? Además, también nos están hablando de lo que viene a ser la circulación de la placenta, que estaría dada por las arterias espirales y las venas endometriales, que son estas que están de color azul. Y algo muy, pero muy importante son las funciones que tiene la placenta. Una de las funciones importantes que tiene es el intercambio de gases. ¿A qué se refiere esto? Al intercambio de gases se refiere a que la mamá va a mandar oxígeno al bebé y el bebé va a devolver dióxido de carbono. Fíjense que más o menos funcionaría como un pulmoncito, ¿no es cierto? Nos dicen de que a través de la sangre materna el fetito estaría más o menos obtuviendo entre 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto. O sea, es bastante cantidad de oxígeno, ¿cierto? Una otra función sería el paso de nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá va a pasar nutrientes a través de la placenta como carbohidratos, vitaminas, ácidos libres y demás. ¿Listo? Otra función importante es el paso de anticuerpos. Acuérdense que este paso de anticuerpos recién sucede al tercer mes de gestación. La mamá pasa anticuerpos al bebé para protegerlo de todo tipo de infecciones. Se dice que cuando el bebé ha nacido y llega más o menos a la etapa de 3 añitos, es cuando recién la parte inmunológica del bebé va a ser parecida a la del adulto, porque antes de esa edad es como que todavía recién está empezando a madurar la parte inmunológica.
Y por último, la última función de la placenta, ¿cuáles serían? Producción de hormonas. ¿Se acuerdan de la gonadotrofina curiónica humana? ¿Qué era? ¿Para qué era? Para la estimulación. ¿Determinación de qué? Nos servía para determinar si estábamos o no estábamos embarazadas, ¿no es cierto? Para el test de embarazo, ¿sí? Habíamos dicho que también producía progesterona para evitar que haya el aborto, ¿no es cierto? También hemos visto ahora que produce estrógenos y además esta otra hormona que es la somatomamotrofina o lactógeno placentario, tiene esos dos nombres, ¿ya? Somatomamotrofina o lactógeno placentario. Gracias. Veamos aquí lo que viene a ser el amnios y el cordón umbilical. Fíjense, esta parte de aquí se llama anillo umbilical. Prácticamente este anillo es como que está comunicando la parte interna, en este caso del embrión, con la parte externa, ¿sí? A nivel de este anillo, ¿qué vamos a encontrar? Aquí se ve mejor. No sé si logran visualizar esta partecita que está de un color medio amarillito, ¿sí? Eso es el alantoides, ¿sí? Y vendría prácticamente a ser todo esto, el cordón umbilical, y esto vendría a ser el conducto vitelino. Todo eso está adentro de este anillo. Y aquí está el alantoides. Esta es una porción del alantoides. Aquí tendríamos que encontrar dos arterias y una vena, y además tendríamos que encontrar el conducto vitelino. Todo esto envuelto en el amnios, constituyendo inicialmente lo que vendría a ser el cordón umbilical. Después definitivamente vamos a tener el cordón umbilical, y esto no se olvide, vamos a tener formado por dos arterias y una vena. Si el cordón umbilical es así, yo hago un corte y les muestro así, y como que lo vamos a ver en laboratorio, les voy a mostrar, aquí se ve como una carita. ¿Por qué se ve como una carita? Porque las dos arterias, histológicamente ya han debido haber visto la diferencia que hay entre arteria y vena. Las arterias tienen paredes musculares gruesas, que hay esa tendencia a mantenerse abiertas como si fueran ojitos. Y esta boquita de aquí van a ver que a veces está hasta media chueca y demás, La vena porque se aplana. las paredes de las venas son más delgadas y tienen tendencia a plegarse. Pero van a ver, y les voy a mostrar, realmente parece una carita. Les voy a mostrar ahí el cordón umbilical y van a ver que sí, parece una cara. Los ojitos, que serían las arterias, y esto sería la vena. Además, todo eso está inmerso en una sustancia gelatinosa blanquecina cristalina que se llama gelatina de guano. Eso, muy bien. Y aquí nos están hablando de los cambios que suceden en el momento del embarazo, ¿sí? Nos dicen desde ya, nosotros consideramos como un bebé de término desde las 37 semanas hasta las 42 semanas. Y lo que sí se ha podido observar es que más o menos entre las 2 a 4 semanas últimas antes de nacer el bebé, ¿qué es lo que va a pasar? Que a nivel del útero, aquí en la parte, digamos, superior, vamos a ver la fase de transición que se llama. ¿En qué consiste? En que esta parte va a empezar a engrosarse, ¿sí? Y además vamos a ver también algunos cambios a nivel del cuello uterino, que es el famoso borramiento. ¿En qué consiste el borramiento? Que este cuello uterino se va a adelgazar y va a empezar a dilatarse para que pueda el bebé ser expulsado, ¿sí? Resumiendo, el parto tendría entonces 3 periodos. Uno, que es el borramiento, que les he dicho que es el adelgazamiento y dilatación del cuello uterino. 2, el nacimiento, que sería ya la expulsión del fetito, ¿sí? ¿Y el alumbramiento qué sería? La expulsión de la placenta. Eso, la expulsión de la placenta. ¿Listo? Ya el tema de parto en ginecología el tema parto es amplio, hay muchos datos, ahí ya les van a dar todo especificado. Aquí nada más nos están dando pequeñas puntuaciones. En el líquido amniótico, ¿qué cosas importantes tienen que saber? ¿Qué células la producen? En realidad hay 2 tipos de células que producen el líquido amniótico. Unas que son los amnioblastos y otro que son las células sanguíneas de la madre. ¿Listo? Aquí les están dando distintos datos de acuerdo a la edad gestacional, la cantidad de líquido amniótico que tenemos. La que me gustaría que jamás se olviden es esta, cuando el bebé ya es de término. ¿Listo? Entonces vemos que tenemos de 800 a 1000 mililitros. Ahora, vamos a ver después
cómo puede haber variaciones también en cuanto a la cantidad, pero quiero que consideren que esto es lo normal. ¿Qué funciones va a tener el líquido amniótico? Son 3. Imagínense que esta mujer reciba un golpe aquí. Exactamente. Como el líquido está entre el bebé y lo que es el útero aquí, entonces va a amortiguar ese golpe. Por eso nos dice amortigua los movimientos bruscos. Otra función importante que tiene, fíjense, es de que si no hubiera aquí líquido amniótico, seguramente este amnios, esta membranita, se pegaría al embrión. Entonces evita a que el amnios se pegue al embrión. Y una función súper importante es que permite que el feto pueda tener sus movimientos adentro de este líquido amniótico, que serían las 3 funciones. Y aquí algo muy interesante también que les están comentando, que el bebé constantemente traga líquido amniótico y orina, traga y orina las 24 horas del día, a tal punto que más o menos nos dicen que traga como 400 mililitros en 24 horas. Por eso que el líquido amniótico tiene que estar renovándose constantemente. ¿Listo? Patologías. Primero, vamos a ver de que normalmente el cordón umbilical mide entre 50 a 60 centímetros de longitud y 1 a 2 centímetros de diámetro. ¿Listo? Normalmente es tortuoso, pero podría presentar también dentro de ese cordón umbilical, vamos a ver los famosos nudos falsos. Si se ubican bien, aquí hay partes más dilatadas, ¿no es cierto? Esos son los nudos falsos. Y algo importante que habíamos dicho hace un rato, dijimos que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. Si encontráramos una sola arteria, o encontráramos tal vez que esa arteria se está como que degenerando está en un estado de agenesia, deberíamos nosotros pensar en una probabilidad de que ese bebé tenga un problema cardíaco, ¿sí? Porque se ha visto que en el 20% de estos niños que tienen una sola arteria o tienen agenesia o degeneración de la arteria umbilical, estaría relacionado con defectos cardíacos en un porcentaje de un 20%, ¿ya? Y aquí algo muy interesante, porque nos dicen que podría haber desgarro del amnios, ¿no? Romperse parte de las membranitas de la placenta, y podrían actuar eso como unos lazos donde ajusta la extremidad a tal punto que después no permite la irrigación y ese tejido se necrosa y se cae. O sea, produce amputaciones. Miren allá el dedito gordo también está amputado, y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las famosas bridas amnióticas. Ahora, les hablaba del líquido amniótico. Les decía, quiero que no se les olvide nunca de que cuando el líquido amniótico está en mayor cantidad o en menor cantidad, directamente asocien con alguna malformación congénita. ¿Listo? Cuando hablamos de hidramnios o polidramnios, cuando el líquido amniótico es de 1500 a 2000 mililitros. ¿Se acuerdan lo normal? Habíamos dicho de 800 a 1000. Pero si está aumentado entre 1500 a 2000, eso ya es hidramnios o polidramnios. ¿Por qué se produce esto? Nos dicen que el 35% es de una causa idiopática. Cuando les digan idiopático, ¿sí?, quiere decir que la causa es desconocida, ¿ya? O puede ser en un 25% por una diabetes materna, o podría ser por algunas malformaciones como la anencefalia o la atresia esofágica. ¿Por qué podría haber un oligohidramnios? Oligo significa menos, ¿no? Poco, escaso, ¿sí? Por ejemplo, que sea menos de 400 ml, imagínense, lo normal es de 800 a 1000, y aquí nos dicen, cuando hay menos de 400, oligohidramnios. ¿Por qué puede haber oligohidramnios? Por una agenesis renal o una hipoplasia pulmonar, o también incluso una ruptura prematura de membranas. A veces hay fisuritas chiquitas que se rompen a nivel de las membranas y la mujer empieza a perder líquido a través de los genitales, ¿no? Entonces podría ser una causa también. Lo importante es que ustedes sepan de que en más o en menos relacionen con malformación congénita. Aquí nos están hablando de lo que son los gemelos, y tenemos 2 tipos de gemelos, los disigóticos y los monocigóticos. Los disigóticos serían de un óvulo y un espermatozoide diferente, ¿no es cierto? Por eso que van a ver ustedes aquí en la imagen, estos son disigóticos.
Vean, cada uno tiene su bolsita, todo. Eso quiere decir que este bebé se ha formado a partir de un solo óvulo y espermatozoide, y este también. Entonces son diferentes. Puede que de casualidad sean del mismo sexo, como que podrían coincidir quizás del mismo sexo, pero son completamente a veces diferentes. ¿Ya? Entonces, este de aquí también es un disigótico. Vean, son dos bebés diferentes. Y este de aquí sería un monocigoto, quiere decir de un solo óvulo y de un solo espermatozoide. Y en este caso, los dos van a tener una sola bolsa, van a ser del mismo sexo y van a ser completamente idénticos. ¿Listo? Aquí lo mismo. ¿Qué vendría a ser este? ¿Qué tipo de gemelo? Dicigoto, ¿no? Porque miren, están separados, ¿no? Y este, el monocigoto, ¿sí? Aquí tenemos unos casos que son muy interesantes, que nos dicen de los gemelos evanescentes. No sé si por ahí en alguna novela, historia, visto, o en la parte real, donde les dicen, nos dijeron que eran dos bebés y ahora uno ha desaparecido. Ocurre, sí, puede ocurrir, donde un fetito, eran dos, pero uno de ellos puede que se muera y se vaya a ocurrir una resorción, o sea, puede desaparecer, ¿sí? Hay también gemelos parásitos. No sé si han visto algún caso. Hay muchos descritos en la literatura desde hace siglos, ¿ya? Donde uno de los gemelos se forma completamente normal y partes del otro gemelo se incorporan en el cuerpo de ese gemelo normal. De ahí que pueden ver una persona normal y con las extremidades o con cuero cabelludo, dientes de su hermano, ¿sí? Esos son los gemelos parásitos. Y le llaman parásito, ¿por qué? Porque esas extremidades o restos del gemelo que se ha incorporado al otro va a vivir a expensas del organismo de ese que está normal. Entonces, por eso le decimos gemelos parásitos. Síndrome de transfusión. En el síndrome de transfusión, ¿qué va a pasar? Esta imagen es bien explicativa. ¿Qué pasa? Que a veces solo uno recibe bastante cantidad de irrigación, nutrición, todo, y el otro no, y puede que este fallezca o quede más chiquitito. ¿Sí? Y esto es muy interesante, los famosos gemelos siameses, que también de muchos años ya se han producido este tipo de patologías. Y en los siameses es importante ver qué partes de su cuerpo están unidos al cuerpo de su gemelo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, miren, están unidos por el tórax, entonces van a denominarse toracópagos. Aquí están unidos por la región sacra y se llaman pigópagos. Y aquí están unidos por la parte craneal, craneópagos, ¿sí? Había un caso de una mujer que tenía 25 años y tiene unas niñas que son craneópagas. Y realmente cuando vi sus videos me llamó mucho la atención la forma, eran sus primeros bebés, y había que ver la agilidad que tenía la señora y la habilidad que tenía para manejar a las dos bebés así. La verdad que creo que mis bolas no podría, es medio complicado a las dos juntas, ¿no es cierto? Ya estaban grandes las bebés. Y lo que esta mamá refería era de que le llamaba mucho la atención el hecho de que si bien una de las gemelas miraba para allá y la otra miraba para el otro lado y estaban unidas por el cráneo, un día dice ella que cuando lleva al parque a sus niñas, la de este lado, que miraba a aquel lado, vio un payaso y por las travesuras y cosas, monerías que hacía el payaso, se ponía a reír. Y la otra bebé, que si bien no veía al payaso, pero también reía, ¿no? Y entonces ella decía, pero ¿de qué ríe? Y después pensó y dijo, bueno, a veces ¿qué pasa? Que cuando una persona ríe tanto, vos hasta ni sabes de qué estás riendo y te ríes también. Se contagia. Entonces pensó en algo así. Y después en otra oportunidad sucedió lo contrario. Una de las gemelas se asustó por un evento que vio, pero la otra no vio nada, pero también se asustó. Entonces ya le pareció algo raro. Y ella quería que las separen. Entonces le hicieron los estudios, todo, y van a creer que era un solo cerebro. Pero lo interesante era cómo ese cerebro transmitía todo de una a la otra, pues, porque era un solo cerebro. Y ahí estaba la explicación de que, aunque no viera alguna cosa ella, pues igual recibía, ¿no?, la información, digamos, su cerebro. ¿Sí? Un caso muy interesante. Entonces, puede haber casos donde estén compartiendo órganos vitales y lamentablemente no se las puede separar quirúrgicamente.
a no ser que decidieran matar a una para que viva la otra, ¿sí? Pero eso es bien complicado. Yo creo que ni como médico ni como papá o como mamá podría hacerlo, ¿verdad? Es bien complicado. Y hay situaciones en las que no están compartiendo y ahí sí se las puede separar, ¿ya? Bueno, eso es todo su capítulo.